A comenzar. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Medidas de protección, cuándo, dónde y cómo. La docente que impartirá la presente sesión es Stephanie Vicencio, psicóloga clínica y peritopsicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en evaluación psicológica forense y consejería técnica, especialista en vulneración de derechos. También cuenta con una certificación en primeros auxilios psicológicos de CIDEN y también posee amplia experiencia en población infanto-juvenil. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Medidas de protección en NNA, cuándo, dónde y cómo realizarlas, que tendrá sus sesiones en vivo los días 9 y 10 de marzo. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales de la salud mental y educación o estudiantes en formación de estas carreras, y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, y así todas y todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Cabe destacar que la ronda de preguntas se realizará al final de la exposición de Stephanie, por lo que los invito a estar atentos para que posteriormente puedan realizar sus dudas y o consultas. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Stephanie para que inicie la exposición del día de hoy. Gracias, Catalina. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía Cata, mi nombre es Stephanie. Ya leyó un poquitito mi currículum. Solamente añadir que soy actualmente, ya hace un par de años, directora de un centro diagnóstico ambulatorio de mejor niñez, de un DAM de la región metropolitana. Eh, Así que por eso vamos a hablar justamente de este tema el día de hoy, de las medidas de protección. ¿Por qué? Porque me pasa muchísimo en la práctica que hay muchas dudas respecto de dónde realizarlas, cómo realizarlas, en qué plazos realizarlas, bajo qué circunstancias, si hay o no relato de algún niño o niña adolescente. Así que por eso los dejo invitadísimos a quedarse en todo este seminario. Y como decía también Catalina, al final van a haber preguntas. Lo que sí les voy a pedir encarecidamente a cada uno de ustedes, que las preguntas que realicen no sean casuísticas. Esto significa que no me pregunten por casos en específicos, porque tendríamos que tener una sesión de supervisión aparte, y para eso también va a estar el curso, que son los días 9 y 10, ¿ya? Para que sea lo más transparente y éticamente posible toda la situación. Entonces, ¿qué es una medida de protección? ¿Ya? Una medida de protección es un procedimiento judicial que está circunscrito a los tribunales de familia, o sea que depende netamente de ellos, o algún otro tribunal que tenga competencia en dichos asuntos. ¿Por qué algún otro tribunal? Porque hay algunas comunas y regiones de nuestro país que no cuenta propiamente tal con un tribunal de familia, que antiguamente se llamaban tribunal de menores, sino que, por ejemplo, algún tribunal de em, letras o algún tribunal civil tiene también competencia en materias de familia. Por eso ellos también están como circunscritos a poder aperturar una medida de protección. La finalidad de la medida de protección es poder interrumpir alguna vulneración de derechos que pueda estar sufriendo algún niño, niña o adolescente. ¿Ya? NNA, me voy a referir a NNA a lo largo de este seminario. ¿Y por qué también me gustaría hacer harto énfasis en esto? Porque suele suceder también mucho que nos quedamos un poquitito con esta palabra que todavía también siguen usando mucho los medios de comunicación, que es la palabra menor, ¿ya?
La palabra menor ya no se usa hace muchísimos años, específicamente desde 1990, con la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Con la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que acá en Chile se celebró en 1990. ¿Por qué se cambia la palabra menor y no la usamos en infancia y adolescencia? Porque ya no nos referimos desde como lo peyorativo del término. Aquí me refiero con eso a que nosotros ya no hablamos a como que alguien es menor porque es inferior a nosotros, sino que todos tenemos los mismos derechos, entonces todos nos posicionamos desde la misma línea, ¿ya? Por eso hoy en día, hace muchísimo tiempo sí, se habla de niño, niña o adolescente. El corte acá en Chile para ser adolescente es desde los 14 años, ¿ya? Si el niño tiene 13 años con 8 meses, 11 meses, sigue siendo un niño. Legalmente a los 14 pasa a ser adolescente, ¿ya? Desde como lo legislativo en Chile, ¿ya? No así como de otros autores. ¿En qué casos nosotros vamos a hablar de vulneraciones de derechos? Nosotros hablamos de vulneraciones de derechos en diversos casos, ¿ya? Acá puse cuáles eran los más comunes y cuáles son como los que más lamentablemente nos enfrentamos día a día o que podemos ver o escuchar. El primero de ellos es maltrato. Maltrato, acá también me gustaría hacer harto énfasis respecto de que recuerden que en Chile hay una ley que se llama maltrato cero, ¿ya? El maltrato cero, piensen que es un poquitito, yo siempre lo explico, así como tenemos la ley como tolerancia cero de alcohol, es lo mismo con maltrato, ¿ya? O sea, nada de esto como que antes, obviamente muchos fuimos criados bajo otro estilo de crianza que no era una crianza positiva, sino que más basada como en malos tratos físicos, verbales. Entonces hoy en día, si es que una mamá, ustedes ven que tira a un niño o que golpea a un niño en un colegio, en un supermercado, donde sea, todo eso se constituye como maltrato, ¿ya? Entonces, caso número uno, en situaciones de maltrato, cualquier niño o niña adolescente está expuesto a vulneraciones de derechos, o sea, están vulnerando su derecho, ¿ya? A no recibir malos tratos, específicamente. La negligencia, como segundo lugar, la negligencia tiene que ver con muchísimas situaciones que yo creo que a más de alguno le ha pasado. Por ejemplo, casos de colegio, cuando los niños llegan con un no adecuado higiene, pero de larga data, ustedes ven que tienen las uñitas cochinas, ustedes han hablado con los apoderados, han hablado con los adultos responsables y aún así la situación perdura y el niño o niña adolescente continúa con esas conductas. Cualquier otra situación donde involucre al adulto responsable ya se hayan tomado ciertas acciones, pero aún así, estas como situaciones que nosotros tratamos de revertir en primera instancia conversando, siguen perdurando en el tiempo, todo eso constituye negligencia, ¿ya? Violencia intrafamiliar. Acá esto se divide en dos apartados. Uno, a que un niño sea víctima de violencia intrafamiliar y otro, a que un niño sea espectador de violencia intrafamiliar. Acá pasa muchas veces también que los discursos de los madres, padres o cuidadores, adultos responsables que les digo yo, dicen, no, es que él no escucha porque está en su pieza. Entonces cuando los adultos se ponen a pelear, no importa porque él está en su pieza, yo le prendo la tele y no escucha nada. Pero resulta que luego el niño o niña adolescente, en cualquier espacio en el cual se desenvuelva, va y cuenta que ve a sus papás o a sus adultos responsables discutir constantemente. Eso efectivamente constituye una vulneración de derechos porque los niños, niñas y adolescentes deben disfrutar tienen un derecho que se llama disfrutar de un nivel de vida adecuado, que también está en la Convención de los Derechos del Niño, que la vamos a ahondar con mayor profundidad el día de la capacitación propiamente tal. El abandono, como punto número 4 de vulneraciones de derechos para aperturar medidas de protección, el abandono refiere cuando algún adulto responsable, acá principalmente los progenitores, madre o padre, hace abandono del grupo familiar y ese niño o niña adolescente no sabe más dónde está su padre o su madre. Hay muchos casos donde, por ejemplo, una mamá, no sé, puede estar con algún tipo de depresión, algún trastorno como algún trastorno psiquiátrico o alguna enfermedad como de salud mental, ya sea papá o mamá, y cualquiera de los dos hace abandono del hogar, eso efectivamente constituye como abandono porque hay estudios que demuestran que crecer sin alguna de las dos figuras significativas sí repercute a largo plazo, ¿ya? Y el abuso sexual infantil
también es el quinto caso donde nosotros sí o sí debemos aperturar una medida de protección, o sea, que darle aviso al tribunal de lo que nosotros escuchamos o vimos, porque específicamente el ASI, que es el abuso sexual infantil, constituye un delito penal, ¿ya? O sea que esto también no solamente se va a ver con los tribunales de familia, sino que también se va a tener que ver con el Ministerio Público. ASI y maltrato, el 1 y el 5, ambos, además de informar a tribunal de familia solo en estos dos casos, en el 1 y en el 5, también se le avisa a fiscalía. ¿Por qué? Porque acá hay un agresor, hay una persona que está siendo victimaria y el niño o niña adolescente está siendo víctima ya sea de maltrato o de abuso sexual. Entonces ahí obviamente se va a aperturar un proceso en tribunales de familia para ver las condiciones de protección, para poder proteger a ese niño o niña adolescente, y además paralelamente va a haber un proceso legal que lo que quiere es poder castigar a esa persona que estaba ejerciendo el delito. ¿Ya? Solo en el caso entonces 1 y 5 tenemos que hacer estas dos cosas de forma paralela. ¿Dónde tenemos que realizar las famosas medidas de protección? Las medidas de protección, eh, esto va a depender muchísimo de si tenemos una sospecha de que se puede estar vulnerando algo, si hay algún relato del niño o niña adolescente, o si nosotros estamos visualizando propiamente tal una vulneración, o sea que algo está ocurriendo frente a nuestros ojos. ¿Qué pasa si hay una sospecha de vulneración? Que es algo que también vamos a ver en el curso. Vamos a hablar de toda la red del Servicio Mejor Niñez y además de Sename. Porque cuando tenemos una sospecha de algún caso de que nosotros decimos a lo mejor este niño se está vulnerando en alguno de sus derechos, lo que hacemos ahí es recurrir a la Oficina de Protección de Derechos, que es la OPD, que son comunales, ¿ya? Todas las comunas cuentan con una oficina de protección de derechos. Hay muy poquitas excepciones cuando son las comunas un poco más chiquititas o los territorios son más pequeños. Lo que hacen ahí es que hay una OPD como en alguna comuna más principal y esa aborda todo el resto de las comunas. ¿Por qué tenemos que ir ahí? Porque lo que van a hacer ahí los profesionales de la Oficina de Protección de Derechos es ir a hacer visitas y hacer entrevistas para ellos, desde su especialidad, que también es la vulneración de derechos, ellos poder decir si efectivamente se está o no vulnerando algún derecho del niño o niño adolescente y con eso derivar a la red pertinente, ya sea un programa interventivo que pueda ingresar sin necesidad de judicializar el caso o ya sea dar aviso a los tribunales y que el tribunal decida quiénes van a ser los encargados de revisar qué es lo que está pasando en ese caso. Entonces, ese es el caso número 1. En el caso número 2, si tenemos relato de algún niño o niña adolescente respecto de los puntos 1 y 5 que les mencioné anteriormente, si tenemos relato de algún niño o niña adolescente que nos dice que en la casa los adultos que están a su cargo ejercen maltrato contra él o que fue víctima de alguna transgresión en su esfera de la sexualidad, o sea que fue víctima de algún tipo de abuso sexual, nosotros con ese relato no tenemos ninguna sospecha ni ninguna investigación que realizar. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Acudir inmediatamente a Tribunal de Familia a aperturar una medida de protección, también se puede hacer por la página web, o bueno, y también acudir a fiscalía en esos dos casos. Recuerden que cuando tenemos relato, o sea, no hay nada que investigar porque el niño nos está confiando lo que a él le pasó y nos está pidiendo ayuda. Entonces, lo que él quiere es que nosotros interrumpamos esa situación. Y acá es donde también me gustaría hacer un llamado a que me pasa muchas veces que hay muchísimos protocolos de algunas entidades eh, que primero cuando los niños, adolescentes relatan alguna situación constitutiva de delito, tienden a hacer investigaciones internas. Y eso es un grave error porque ahí lo que se produce es victimización secundaria o revictimización que hablamos en el mundo forense, porque por algo también se ha avanzado tanto como en políticas públicas respecto de infancia para que justamente solo los entes especializados y los profesionales acordes al caso puedan realizar las preguntas necesarias. ¿Por qué? Porque también hay estudios que dicen que obviamente cuando uno va repitiendo 1000 veces las situaciones, lógicamente después el niño puede ir cambiando su relato, ¿ya? También después va a querer no hablar, va a tener un montón de sintomatología ansiosa, y al final lo que va a hacer eso es que el proceso no se lleve a cabo adecuadamente. Entonces, cuando ustedes tengan un relato de maltrato o de abuso sexual, que son delitos penales, por decirlo así,
sí o sí se realiza la denuncia en Fiscalía y en el Tribunal de Familia. ¿Por qué en estos dos entes y no en Carabineros, PDI? Porque en realidad ahí lo que va a pasar va a ser lo mismo, solo queda un poco más lento, ¿ya? Entonces, importante acá que mencionar que nosotros tenemos un plazo, nosotros todas las personas que vivimos en el país, tenemos un plazo de 24 horas para realizar estas denuncias, ¿ya? Les digo todos porque existe a ver, como un principio, por decirlo de alguna forma, que se llama cogarante de derechos. Todos los adultos, desde, por ejemplo, no sé, la tía que cuida el patio en el colegio, hasta el director del colegio, todos somos cogarantes de derechos. Eso significa que estamos llamados por el Estado a proteger y a velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también muy importante cumplir con la normativa vigente, porque eso obviamente también ayuda a que se acelere el proceso. ¿Qué pasa si en algún momento ustedes, no sé, se empieza a dilatar la situación, por sus protocolos internos empiezan a hacer otras cosas? No les va a pasar nada, pero sí obviamente les va a llegar como un reto y a ustedes como profesionales por no haber realizado las acciones acorde a lo que nos regimos todos los chilenos, ¿ya? Y el tercer punto, una vulneración propiamente tal, lo diferencio de si hay una sospecha, y acá me refiero al punto 2, 3 y 4, que era abandono, negligencia y violencia intrafamiliar, porque en esos tres casos también podemos acudir inmediatamente al Tribunal de Familia sin necesidad de que la Oficina de Protección de Derechos, por ejemplo, vaya e investigue qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque acá nosotros también vamos a haber visualizado, vamos a haber escuchado a algún niño o niña adolescente lo que le estaba pasando en la casa. Pero como eso no es constitutivo como de delito propiamente tal, debemos acudir a las entidades pertinentes. ¿Cómo realizar estas cosas que yo les estoy refiriendo? Bueno, desde la pandemia todo se simplificó de cierta forma, entonces se puede todo realizar de forma online. Acá les puse la página de la oficina judicial virtual, así se abre. Cuando uno la pone en el cursor, sale este de acá de la izquierda, ¿ya? Y nosotros cuando apretamos acá el que está de otro color, trámite fácil, nos va a solicitar ingresar ya sea con nuestro carnet, con nuestra clave única o con una clave que es del mismo Poder Judicial. Ya tienen esas tres opciones para ingresar. Entonces ustedes apretan el trámite fácil y después van a ingresar sus datos dependiendo de cómo deseen ingresar. Y abajito, o sea, se va a desplegar una pantalla que va a tener un montón de estos cuadros celestes. Y ustedes van a recurrir al que dice denuncia vulneración de derechos respecto de niños, niñas o adolescentes. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahí? Se va a abrir esta tercera pantalla, donde acá les dice como más o menos los datos sí o sí que necesitan tener para poder aperturar esta medida de protección. ¿Por qué hay datos que nos pide sí o sí el sistema? Porque si no, nosotros vamos a estar acusando alguna situación, pero el tribunal no va a tener cómo contactar y cómo notificar a esa familia para poder citarlos a audiencia, ¿ya? Entonces, acá también importante, que es lo que se destaca en negro, es que todos deben tener domicilio en la comuna. ¿A qué se refiere esto? A que los tribunales también trabajan por jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, en la comuna de San Bernardo, el Tribunal de San Bernardo ve San Bernardo y Calera de Tango. En la comuna de Buin, el Tribunal de Buin ve Paine y Buin. Entonces, así se van dividiendo los tribunales. Entonces, por ejemplo, si yo deseo, no sé, pensemos que dirijo alguna actividad extraprogramática por la tarde y un niño o niña adolescente me refiere a alguna situación que puede ser constitutiva de delito o vulneratoria de derechos. Yo quiero, no sé, el niño está en la Florida, por ejemplo, pero haciendo el taller, pero él me dice que vive en la comuna de San Bernardo. Entonces yo no puedo como decirle al Tribunal de la Florida que investigue una causa de San Bernardo, porque no tienen jurisprudencia, o sea, ellos no tienen como el poder de como tomar decisiones en esa comuna en particular. Entonces, siempre, 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 el tribunal que va a llevar la causa del niño o niña adolescente es donde reside ese niño, ¿ya? Donde vive. El adulto puede vivir en otra comuna, pero donde vive el niño es donde se apertura la medida de protección, ¿ya? Eso va a ser inmediato como cuando ustedes realicen todo esto, ¿ya? Esto no es algo que ustedes tengan que pinchar ni nada, sino que el tribunal se va a dar cuenta inmediatamente, el Poder Judicial acá a través del trámite fácil,
se va a dar cuenta quién es el tribunal que va a aperturar la causa. Las causas se aperturan con las letras P, que son las causas proteccionales, ¿ya? En este caso, solamente en situaciones vulneratorias de derechos se abren causas P, ¿ya? Cuando estas causas P ya tienen una sentencia y tribunal derivó a toda la familia a un programa interventivo, por ejemplo, del servicio Mejor Niñez, ahí la causa pasa a una X. Hay un montón más de nomenclatura y también van pasando de una letra a otra, pero eso es netamente dependiendo de cuál es la materia respecto de la cual se quiere conversar, ¿ya? Se quiere como llegar a algún acuerdo en tribunales. Entonces, ¿qué hacer si tengo dudas de dónde realizar las cosas? O, por ejemplo, no sé, me pasó algo, pero no sé si, no sé, hay muchas personas que dicen, no sé, tienden también a juzgar un poquitito el relato de los niños y no sé si creerle, él siempre ha dicho estas cosas, o cuando después citan al adulto responsable como a preguntar qué es lo que pasó, el adulto responsable también hace que uno se confunda, ya. Acá, muy, muy, muy importante siempre preguntar. Sabemos y estamos haciendo este curso justamente también porque sabemos que cuando uno le pasa por primera vez estas cosas no sabe cómo actuar. Entonces, hay personas que efectivamente sí nos dedicamos netamente a esta área y no tienen nada de malo preguntar. Es algo que yo creo que nos enseñaron a todos desde que todos nacimos, desde algo que nos enseñan desde primero básico. O sea, no hay nada, o sea, todo se pregunta, al final acá todos siempre van aprendiendo de alguna u otra forma con la práctica, entonces los dejo a todos muy invitados a preguntar si no saben qué hacer, y también, si no saben qué hacer, pueden acudir a las OPD, que les decía yo que tienen cada uno en sus comunas, porque las OPD hacen turnos, por decirlo así, donde van recibiendo profesionales o reciben personas que tienen dudas y quieren exponer algún caso para que uno les explique qué hacer. También pueden acudir como a la OPD solo a preguntar y ellos les den los pasos a seguir sin necesidad de ellos intervenir al grupo familiar. Acá está el término que yo les mencionaba hace un ratito, que significa ser cogarante de derechos. Nosotros todos los humanos estamos llamados a proteger, resguardar y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. O sea, estamos llamados a ser defensores de los derechos de los niños, ¿ya? Por eso también existe la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, que lo pueden googlear, defensoriadelaNiñez.cl, donde se dedican netamente a hacer estas cosas, ya como ahí también si ustedes tienen dudas, la página de la Defensoría de la Niñez tiene algunos apartados como de preguntas anónimas, por decirlo de alguna forma, donde ustedes relatan la situación y ellos les dicen qué es lo que es prudente o cómo ustedes pueden seguir el conducto regular. Las redes. Bueno, acá les puse esto que vamos a desglosarlo en el curso. Es muchísima información. La red de infancia y adolescencia hoy en día en el país es muy, muy amplia, pero los programas se dividen en baja, mediana o alta complejidad, ¿ya? Acá, por ejemplo, abajito, entre baja y mediana tenemos las oficinas de protección de derechos, que es la que yo les refería, que ustedes pueden ir a hacer sus consultas, o si tienen alguna situación que creen que es constitutiva como de vulneración de derechos, pueden acudir a la OPD. Y, perdón, bueno, y este cuadrito nos habla entonces, esta es la red proteccional, ¿ya? Acá puse solo la red proteccional, eso significa los niños que están siendo víctimas de alguna vulneración de derechos. Acá arribita, que está en alta complejidad, y en la punta de este triángulo, están los programas de responsabilidad penal adolescente, que es RPA. Es solo este apartado, que es como la punta del iceberg, por decirlo así, está todavía hoy en día y depende del CENAME, ¿ya? No depende de Mejor Niñez. ¿Qué pasó ahí? Que el 1 de octubre del año 2021 nos separamos, antes éramos todos CENAME, protección y los chiquillos que cometían algún tipo de delito. Desde el 1 de octubre del año 2021 nos separamos. Entonces, CENAME quedó a cargo de los chiquillos que tienen delitos, ya que están siendo, que tienen algún programa interventivo por haber cometido algún delito, y ellos se quedaron en el Ministerio de Justicia. Todo lo que es proteccional y todo lo que es vulneración de derechos donde hay niños víctimas, se quedó a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, donde se aperturó el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia,
Mejor Niñez. Así se llama hoy en día. Sé que es un poquito largo el nombre, pero todos le decimos Mejor Niñez. Y Mejor Niñez es quien tiene todos estos otros programas, donde hay algunos que ingresamos a través solamente de solicitud del tribunal, porque son muchísimos más complejos, por ejemplo, una familia de acogida, o residencias, o estar en adopción, y en los casos en que sea un poquitito como menos complejo, como lo tenemos acá abajo, por ejemplo, podemos ingresar a la OPD sin necesidad de tener un caso judicializado, o sea, un caso que esté con alguna medida de protección vigente. ¿Ya? Entonces, con esto lo voy a explicar a cabalidad el día de nuestro curso, así que para que se puedan inscribir y podamos ir resolviendo más dudas. Acá también, bueno, las siglas son un montón. Todo al final se ve por siglas porque todos los programas tienen nombres muy largos, pero tenemos, por ejemplo, programas especializados de protección, que sería un programa diagnóstico ambulatorio, ¿ya? Un programa de prevención, por ejemplo, que busca poder psicoeducar a los adultos cuidadores, adultos responsables, a que puedan saber efectivamente cómo establecer límites, cómo poner normas, cómo llevar a cabo una crianza positiva en sus niños, niñas, adolescentes o a quien ellos estén cuidando. Hay programas de fortalecimiento familiar, donde cuando se ven descendidas ciertas áreas de habilidades marentales o parentales, lo que quieren estos programas es poder fortalecer a esos adultos para que el derecho a vivir en familia de todos los niños esté presente en la vida de ellos. Los programas de familias de acogidas, yo creo que son uno de los programas también como más conocidos porque constantemente el servicio o las entidades que son públicas pero prestan servicios a Mejor Niñez, siempre están buscando familias de acogidas para que justamente los niños no vayan a residencias, sino que se queden viviendo en un entorno protegido y ellos puedan también como desarrollarse en una familia, ¿ya? Y los programas asociados a infracciones a la ley que cometen adolescentes, que como les decía, esos programas hoy en día siguen quedando a cargo de CENAME en el Ministerio de Justicia. Ahora voy a plantear algunos casos con muy poquita información. Obviamente son todos nombres inventados y son casos más o menos comunes y me gustaría acá, Cata, no sé si estás por ahí. Si no, le voy a preguntar, porque acá lo que me gustaría que pudiésemos hacer es yo ir leyendo el caso y que podamos ir conversando a ver si efectivamente ustedes saben cómo qué hacer, ¿ya? Entonces, voy a proceder y dice, Antonia, 10 años, acude al establecimiento educacional en precarias condiciones de higiene. Aquello se exhibe de larga edad. Se conversa con adultos responsables, pero la situación no mejora. ¿Qué hacer ahí? Está activado el chat. Priscila levantó la mano. A ver, Priscila, te voy a dar la palabra. Acá. Hola, buenas. Priscila. Hola, Stephanie. Según lo que estamos revisando, sería un caso de, em, ¿cómo se llama? Perdón, disculpen. Sí, no te preocupes. Acá tengo otra colega que es Camila. Stephanie, ¿Sí? cuéntame. ¿Cata? Sí. Sí, acá estás. Es que estoy haciendo una ronda como de casos y quiero saber qué es lo que harían de acuerdo a todo lo que acabo de explicar recién. Entonces acá hay unas Ya. colegas que están levantando la mano, si me ayudas dándole audio a cualquiera. Ya, Priscila, por favor, les chicos, quienes han levantado la mano, les solicito que estén atentos a cuando les dé la palabra. Ya, en este ¿Mm? caso va a ir Priscila. Priscila, recién yo se la di, pero mejor pasar a otra porque estaba revisando. Ah, ya. Entonces María José Araya. Hola, María. ¿me escuchan Hola. bien? ¿Sí? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo me desempeño como trabajadora social en escuelas, así que he Ujú. visto como casos parecidos.
y espero haber actuado bien. Si es repetitivo y ya se extendió como un largo plazo este tipo de negligencia, lo más prudente sería derivar a OPD, por lo que decíamos recién. Pero me pasó durante el año pasado que hubieron muchos casos acá en la ciudad de Ovalle, donde me recomendaban también las colegas de OPD poder derivar directamente a tribunal, porque no daban abasto con los casos. Entonces, para que los niños quedaran sin intervención familiar, era mejor derivarlos directamente a tribunal. No sé si Sí, está mira, bien la acción. sí. De hecho, muchas gracias por tu respuesta, porque justamente este caso igual es complejo, porque uno dice, fácil, porque en verdad el colegio va a tomar algunas acciones y en base a eso vamos a seguir. Pero lo que pasa es que por eso acá les puse como de larga data. Eso significa que el colegio ya intentó como de alguna forma con los adultos responsables mejorar esta situación, pero algo pasa que no está mejorando. Entonces, en vez de acudir a OPD, que probablemente los adultos tampoco adhieran al proceso, efectivamente acá es mejor judicializar inmediatamente y solicitar una medida de protección en tribunal de familia, porque así también siempre acá hay lista de espera, entonces los vamos a ingresar inmediatamente al sistema y el sistema los va a derivar sí o sí a algún programa interventivo que les permita ver qué es lo que está pasando con ese niño o niña adolescente. Y acá también ojo con lo que dijiste de la APD, porque la APD también es un programa diagnóstico. Entonces ellos no intervienen a nivel familiar, entonces ellos hacen el mismo diagnóstico que ustedes ya hicieron en el colegio. Distinto sería que si pasa una vez, por ejemplo, y ustedes deciden no seguir indagando por cualquier motivo, razón o circunstancia, y ahí efectivamente derivan a la OPD y la OPD es quien hace el despeje familiar, ¿ya? Pero si esto ya viene de larga data y tú en el colegio ya hiciste todas las acciones que podían hacer como colegio, lo mejor es judicializar para ver qué está pasando a nivel familiar. Así que gracias por tu respuesta. Voy a pasar al próximo. Benjamín, 5 años, relata que en su hogar, progenitora, la mamá, lo golpea cada vez que no hace caso porque me porto mal. ¿Qué harían acá? Natalia Molina, tú tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en este caso, como decíamos, no hay que poner en duda la palabra del niño y tenemos que ser cogarantes de los derechos de los niños, por lo tanto tendríamos que emitir la denuncia respectiva ya sea al Tribunal de Familia o a Fiscalía, dependiendo de la gravedad, por último, de la contratación de la gravedad de los golpes que el niño pueda estar recibiendo. Si es que tiene hematomas visibles y cosas así, ya vemos que es un delito un poco mayor, entonces directamente quizás a Fiscalía y Tribunal de Familia. Muchas gracias. Excelente respuesta. Lo único que sí acotaría es que en los casos donde el niño nos dice que hay una situación constitutiva de delito porque no está contando que su mamá lo golpea, la denuncia es la apertura de la medida de protección en Tribunal de Familia y la denuncia en Fiscalía, ¿ya? ¿Por qué? Porque queremos ver también un poco qué es lo que está pasando con este niño en familia y además en Fiscalía poder sancionar a la mamá y que ella también comprenda de que esto ya no es llegar y golpear a los niños y que de esa forma nosotros no tenemos que educarlos. ¿Quién se va a encargar de educar a la mamá? También va a ser un programa que la va a derivar Tribunal de Familia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros decimos ya, nosotros hacemos un juicio de valor y decimos no solamente lo vamos a llevar a Tribunal de Familia, Tribunal de Familia sí o sí, pero más adelante van ellos a mandar los antecedentes a Fiscalía. Eso es más lento. Por eso siempre cuando hay un delito que nos están contando, nosotros tenemos que hacer la acción paralela en ambos tribunales. ¿Ya? Ellos después igual se van a interconectar y se van a contar, pero es mejor que nosotros aceleremos ese proceso antes de que ellos se demoren más emitiendo de forma interna los antecedentes. ¿Ya? Pero gracias por tu respuesta. Y el otro caso dice, Gabriel, 14 años, es acusado por un compañero de curso de realizar tocaciones en el baño del establecimiento. ¿Qué harían? Lisette Quesada, tú tienes la palabra. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. En 14 años ya tenemos responsabilidad penal. Por tanto, habría que hacer denuncia en la Fiscalía y además medida de protección, tanto para Gabriel como para los niños que fueron víctimas. Sí.
Muchas gracias, también excelente decisión. Efectivamente, eso es lo que hay que hacer en términos legales. ¿Por qué? Porque ya a los 14 tú eres responsable de tus acciones legalmente. Entonces ahí lo que van a hacer, y probablemente en que termine este caso, con todo esto del dibujito de la red que yo les hacía, es que hay un programa que se llama PAS, que es de Mejor Niñez, que es el programa de agresores sexuales. Todos los niños que están probablemente repitiendo patrones de alguna situación de los cuales ellos fueron víctimas cuando más pequeños. Entonces todos los chicos que cometen... que cometen estos delitos con niños más chiquititos ingresan al PAS. Pero para ingresar a PAS solamente se deriva a través de fiscalía o de tribunal de familia, ¿ya? Porque obviamente tiene que haber una investigación de por medio y nosotros no podemos llegar y decir que un niño es agresor sexual, sino que de eso se encargan los jueces. Entonces, esto que lo vimos muy rápidamente, una pinceleada muy larga porque el curso dura 8 horas, es lo que van a poder encontrar en, alguien está dibujando, es lo que van a poder encontrar el jueves y viernes en el curso de medidas de protección, cuándo, dónde y cómo, donde también vamos a ver un montón de casos ya un poco más complejos para que ustedes tengan las herramientas y siempre puedan estar velando por nuestros niños, niñas y adolescentes de los cuales nosotros somos cogarantes de derechos. Así que ahora voy a dar como unas rondas de preguntas que Catalina las va a realizar. Sí, perfecto. A ver, vamos con Silvia. Cuéntanos cuál es tu consulta. Sí, hola. Sí, yo Hola. me quedo dando sí, me escucho. Yo me quedo dando vuelta, buenas tardes, me quedo dando vuelta el tema de la OPD, porque yo tenía entendido que con la nueva ley, de la nueva estructura, las OPD volvían como a su labor como más preventiva y el tema del diagnóstico pasaba a las corporaciones de asistencia judicial. Ya. Ujú. Lo que pasa es que, mira, eso también lo vamos a abordar en el curso porque el Ya, servicio gracias. todavía no ha hecho como una reestructuración propiamente tal. Lo que sí tenemos hace un par de años funcionando son las OLN, que son las oficinas locales de la niñez, que justamente quieren ver todo el tema de prevención y la OPD solamente quedarse con el eje proteccional. Todas las OPD se dividen en el eje intersectorial y el eje de protección. El eje de protección es quien se visualiza a ver todo esto y el intersectorial es quienes realizan como las charlas y van a ver todo el ámbito preventivo. Las oficinas locales de la niñez se instalaron en algunas comunas y en algunas regiones de Chile, no en todas, porque aún son un modelo piloto. Entonces, hasta que no se visualice que efectivamente se está haciendo un trabajo preventivo con las OLN, las OPD continúan funcionando. Espero haber resuelto tu duda. Vamos con Vivian. Quienes hagan sus preguntas, después no silencien Sí, para poder su saber si le micrófono respondí. porque no van a poder hablar nuevamente. Así que Vivian, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, no tengo ninguna pregunta, la verdad es que la dejé levantada delante para responder lo otro. Así que eso, gracias. Gracias a ti. Ruby Rojas. ¿Tienes la manito levantada? Sí. Buenas noches, Ruby. Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. Muchas gracias por esta instancia de seminario. Solamente quería hacer la acotación que el programa PAS no solamente recibe derivaciones por prácticas sexuales abusivas, sino que también Sí. por conducta sexual problemática. Sí. Y que hay algunos PAS que también reciben derivaciones intrarred y no necesariamente con una medida de protección aperturada. Solo eso. ¿Y en qué PAS está? Porque al menos el de Santiago, el que ve todo casi todo Santiago, no recibe derivaciones desde la intrarred. Tiene que estar judicializado. Parece que Ruby silenció el... Y yo no le puedo a ver volver si a es que abrir. nos puede... Sí, yo le Ahí estoy sí. solicitando. Sí, la otra vez fui a un seminario que hizo un PAS en Temuco, no me acuerdo el nombre del PAS, y ellos hicieron alusión a que recibían entre red derivaciones. Ya,
Qué importante lo que me dices, porque ahí lo que pasa es que si bien todos los organismos colaboradores y todos los programas de Mejor Niñez nos regimos por orientaciones técnicas, hay que cumplir ciertos plazos, todos trabajamos bajo la misma línea programática, hay situaciones donde, por ejemplo, uno trabaja en base a plazas. Por ejemplo, donde yo dirijo tengo 100 plazas mensuales, o sea que yo puedo emitir 100 pericias mensuales, pero hay casos donde no hay suficiente derivación desde tribunal, que es el organismo principal y por el cual se rigen las orientaciones técnicas, y ahí lo que hacen los directores es solicitarle el permiso, o sea, permiso al servicio para que ellos puedan como ir, por ejemplo, a buscar como casos e ingresarlos no necesariamente judicializados. Pero suele suceder como donde no hay tanta demanda respecto de la oferta. Pero sí pasa. Perfecto. Graciela Roblero. Hola, buenas Buenas noches. ¿Ya? Hola, buenas noches. ¿Aló? ¿Te fuiste? Ahí sí. Ahí está. Ya. Mi pregunta va cuando en el caso más que nada se masifica, por ejemplo, dentro de una red. Por ejemplo, veamos una instancia de un colegio y hay un depredador sexual. En caso de que mismos niños, un grupo de niños hable sobre un depredador sexual, ¿cuál sería como la forma de actuar en eso? Porque no es muy común que se vean depredadores sexuales, pero en el caso de que haya uno, por lo general en el ámbito de la pedofilia, ¿qué medidas se tienen que tomar? Porque a veces los niños, porque dicen, no sé, hay casos de que los niños dicen por qué el tío, que esto, otro, hablo de ya una instancia como niños pequeños, 5 años, 6 años. Y la persona que tú te refieres como que está siendo como el victimario, ¿es mayor de edad? Exacto, sí, en ese caso Ya. hablo de mayor de edad porque por lo general uno deja a los niños, yo tengo bastantes primos pequeños, con un cuidador en el tema de jardín o el colegio en primero básico, y puede ser tanto hombre como mujer. Hoy en día no Sí. hay que segmentarnos a un solo género que pueda abusar del infante. Entonces, Claro. por eso me hago la pregunta, porque estas personas pueden manipular a los niños, y más cuando es más de una víctima. Ujú. Sí, sí, mira, qué buena tu pregunta. Pero acá también es dependiendo del caso. Por eso les decía como que tengamos cuidado con los casos, porque, por ejemplo, sí, o sea, depende de Anitza. Lo que pasa es que si esto pasara, por ejemplo, que me han llegado muchísimos casos así, lamentablemente, si esto pasara, por ejemplo, que un docente es quien está ejerciendo como prácticas abusivas o algunas conductas inapropiadas sexuales con sus estudiantes, los colegios tienen protocolos internos, ¿ya? Entonces, los protocolos internos a veces son a nivel comunal o a veces son también a nivel del propio colegio, ¿ya? Muchas veces lo que hacen los colegios, obviamente primero es tener una entrevista con todos los niños, informarle a sus adultos responsables, avisarle a este profesor, por ejemplo, profesora, que se va a iniciar un sumario de la corporación de educación respectiva, y con eso, al momento de el colegio informar a tribunal de estas situaciones vulneratorias de derechos, lo que hacen específicamente es derivar a DAM, ya que es un programa que vamos a ver el jueves y viernes, porque así también nos evitamos si solamente se va a los especialistas a ver si hay alguna transgresión en la esfera de la sexualidad y cómo podemos ayudar a resignificar y obviamente también a reparar el daño emocional que podría haber provocado este profesor. Ah, ya, muchas gracias. Es que me interesa mucho en el área infantil, como a pesar de que uno no lo quiera, se, como se vulneran mucho los derechos de los niños, y uno debería tomar más medidas para, hay que decirle, la inocencia de los niños, y muy pocas veces se hace, o la gente mira para el lado por no meterse en problemas. Entonces, Sí, que esto se sí. sepa es como mucho mejor, y yo encuentro que entre más personas tengan entendido esta información es mucho mejor. Pero gracias. Sí. De hecho, justamente ese es como uno de los grandes focos del curso, porque sé que es un tema súper importante, Adipa también lo conoce, entonces falta mucho psicoeducación al respecto y muchas veces también muchos se ven trabados por sus superiores, que no, mira, tú sigue indagando, no vamos a judicializar, no le vamos a avisar a nadie, y ahí también uno se mete como en problemas, por decirlo así, y obviamente también está
vulnerando los derechos del niño, que es por quien nosotros debiésemos velar ante cualquier situación. ¿Cata? Nicole Alvarado. Hola, 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 Nicole. Nicole. gracias por el espacio primero. Y segundo, tengo dos dudas. Una es porque trabajo en un colegio y me llegan muchos relatos de maltrato de un tercero. Es un compañero el que me dice que a su otro compañero lo maltrata. Entonces yo no tengo un relato como desde la misma víctima. Por ende, me han pasado situaciones en que hemos decidido denunciar, como en otras no, evaluando la situación familiar. Entonces, bueno, si es que un poco conocer más el protocolo formal en esos casos, cuando es un tercero el que me comenta la situación. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa con los medios de prueba? Porque yo, si tengo un niño golpeado, puedo ir a constatar lesiones, me imagino. Sí. Eso no me ha tocado hasta ahora. Sí. Pero nos han tocado dibujos de índole sexual, nos han tocado videos que se difunden en los cursos, como que pruebas de diverso tipo, y que muchas veces nos queda la duda de si voy a estar exponiendo al niño al exponer esa prueba. O incluso yo quedarme con un video de ese tipo, yo no debería tenerlo porque podría estar difundiendo pornografía infantil. Entonces, ahí Sí. esa es la duda. Mira, primero respecto de la duda del protocolo como formal, aquí es donde nos entrampamos y por eso te digo que tendemos como a chocar con lo éticamente correcto, con los protocolos internos de los colegios. Porque muchas veces los colegios se quedan con información que no les corresponde y que no les compete, porque también se traspasan como los límites y las líneas del final, cuál es el rol de cada uno, ¿ya? Entonces, al menos en tu caso, o sea, el rol de todos, ninguno acá es fiscalía. Entonces, yo creo que eso es lo primero y más importante que debemos tener en consideración. Yo no puedo decir si le creo o no le creo, o yo quedarme o no quedarme con una prueba, porque yo no soy fiscalía, yo no soy la policía de investigaciones, yo no soy carabineros como para estar buscando pruebas, ¿ya? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros aperturamos, como les enseñé, en el Poder Judicial a poder realizar la denuncia como de vulneración de derechos? Te deja adjuntar, puedes adjuntar los dibujos, puedes adjuntar todo lo que tengas, y también lo mismo en fiscalía. Si, por ejemplo, tú vas a realizar la denuncia, aunque si estás en colegio yo creo que es tu directora o directora quien pone el nombre, ellos con su clave única pueden ingresar a mifiscalía.cl, donde cuando se aperture la causa y les den un RUC, que es como el RUT que les van a dar de la causa, cuando les den un RUC, se va a desplegar la causa y tú también puedes adjuntar ahí todos los medios de prueba que tengas. Ya no es que cuando tú vayas a hacer la denuncia pases al tiro a las pruebas, sino que cuando se abre la causa en tu fiscalía, en línea que se llama, ahí tú puedes adjuntar todo lo que estimes pertinente. ¿Ya? En tu caso de lo que me decías de cuando los niños te dicen de terceros, lo más apropiado yo creo que es lo que estás realizando, como de poder indagar con los adultos responsables qué es lo que podría estar sucediendo. Y obviamente también siempre aquí el llamado es al eterno vínculo y hacerle entender a los niños, niñas y adolescentes que si bien entendemos que esto podría llevar consecuencias, etcétera, lo único que nosotros queremos hacer es ayudarlos y protegerlos a que ellos no sigan sufriendo la situación de vulneración. Entonces yo creo que lo estás haciendo bien, Nicole, como indagando para ver finalmente si es el niño que te está contando o efectivamente es un tercero. Y dependiendo de eso, inmediatamente judicializar o acudir a la OPD. Súper. Gracias, que yo venía, antes trabajaba en un PRM y la verdad es que la estructura es mucho más estructurada un PRM que un colegio, entonces como que te abre esas posibilidades y uno dice, ¿qué decisión tomo? Pero qué bueno, yo creo que de hecho siempre ha sido así. Para poder trabajar en un colegio tienes que estar inserto en la red para poder ayudar a dejar de que los niños sigan siendo vulnerados, así que gracias por llevar tus conocimientos a un colegio. Gracias a ti. Super, vamos con María José Araya. Buenas noches, María José. Buenas noches. Hola, María José. Mi consulta, bueno, yo no tenía la información sobre la derivación hacia tribunal y fiscalía en los casos de maltrato y abuso sexual infantil, creo que era, que se hace de forma paralela. Sí.
Ah, ya, eso yo lo desconocía por completo. Solamente había solicitado medida de protección a tribunales, nunca había informado Sí. directamente a fiscalía. Fiscalía, sí. Y por eso, por ejemplo, si tú en esos casos acudes directamente a Tribunal de Familia o lo haces a través de la oficina judicial virtual, sí o sí también tienes que hacerlo en Fiscalía. Ya Fiscalía también aperturó un montón de correos electrónicos en pandemia, porque antes uno tenía que ir a dejarlo presencialmente, ahora te da la opción de poder mandar, hay un formato de denuncia a Fiscalía, donde es muy simple en realidad, y lo mandas al correo y ellos te avisan como que ya, que la causa ingresó y ahí tú te puedes meter a mifiscalía.cl y a ver en qué está la causa, si es que tú hiciste la denuncia, ¿ya? Pero acuérdate que en esos casos, como son es delito, ¿ya? O sea, el maltrato y el abuso sexual es delito en Chile. Entonces ahí, además de proteger a este niño o niña adolescente, tenemos que sancionar al adulto o a la persona que está cometiendo este delito, porque también puede estar haciéndolo con otros niños, niñas y adolescentes. Ok, sí, porque la pregunta iba dirigida a lo mismo, que si existía algún formato o tenía que Sí. ir presencial a fiscalía, y ese formato, ¿cómo lo puedo obtener? ¿Tendría que ir para solicitar o por internet, alguna Por página está? internet, y yo también lo voy a dejar disponible en el curso. Ah, ya, porque eso era la consulta. Creo Sí, que está. era, sí, creo que era eso. Ah, y lo otro que la división de en cuanto a Sename y la creación de Mejor Niñez fue el 1 de octubre de 2021. Lo que Sename pasa es que quedó a sí, manos del Ministerio de Ministerio de Justicia y Justicia. Mejor Niñez, Desarrollo Social, dijo, Sí, ¿cierto? Ah, ok, ya, esa sí. era la... La ley de como el fin del Sename que le llamaron se promulgó muchísimo antes, pero el 1 de octubre del 2021 es cuando empezó a regir efectivamente, donde nos cambiamos todos los de protección a Mejor Niñez. Ya, muchas gracias, muy amable. ¿Ya? Vamos con Pablo Herrera. Hola, mi Buenas nombre es noches, Pablo. Rafael, estoy en el Zoom de mi esposo y bueno, me gustaría consultar, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Sí. Bueno, mi consulta es, bueno, aquí lo que se nos aconseja es hacer la denuncia pertinente y bueno, esto se demora, tiene su proceso. ¿Y qué hacer en la inmediatez para proteger a este niño? Porque uno como profesional, yo como futura profesional, ya que soy estudiante de psicología, me pongo a pensar en la situación. Y yo también he tenido comentarios de varias personas que acuden a mí y ¿qué hago yo en la inmediatez? Porque yo sé que está sufriendo esta persona y sé que los procedimientos son bastante largos algunos. Entonces, en su experiencia, ¿qué se puede hacer o cómo nosotros sobrellevar esa situación? Esa es mi pregunta. Sí, mira, qué buena pregunta. Yo creo que es algo que todos en su momento cuando estábamos estudiando nos cuestionamos y nos seguimos cuestionando hasta hoy en día. Pero acá hay muchas cosas que puedes hacer. Dependiendo del caso, ¿tienes algún caso en mente? Sí, sí, Ujú. sí. De A ver, una persona que me ha contado que está sufriendo esta violencia de parte de sus padres. Entonces ¿es también es una denuncia. adolescente? Sí, una niña. Ya, ya, ya. Mira, acá lo que puedes hacer en la inmediatez es ir al Tribunal de Familia en horario matutino, desde las 9 a las 2 de la tarde, y Ujú. hablar en la ventanilla, exponer tu situación. Te van a derivar con una consejera técnica, que es, digamos, de alguna forma es como quien aconseja al juez en la toma de todas las decisiones. Entonces tú siempre frente a una audiencia vas a hablar primero con un consejero técnico y después con el juez, ¿ya? Entonces, en la inmediatez, tú puedes acudir a la ventanilla del tribunal, explicar esta situación, te van a pasar con la consejera que está de turno recibiendo todas estas denuncias y te van a dar una audiencia al tiro. Se llama audiencia inmediata, no es inmediata, ¿ya? Se llaman audiencias no programadas. Vas a tener que esperar a que haya alguna que se corte o que te hagan un espacio, pero ahí tú vas a exponer esa situación y el tribunal va a tomar inmediatamente algún tipo como de medida cautelar inmediata para esa adolescente, por ejemplo, que ella refiera, tengan una audiencia reservada con ella, donde ella refiera que tiene algún otro adulto con quien le gustaría vivir, hasta que se investigue la situación. Pero eso es como lo más inmediato que puedes hacer para interrumpir ya la situación vulneratoria de derechos. Sí, perfecto, muchas gracias. De nada. Hay alguien que está con nombre de trabajadora social. Hola. Buenas noches. Buenas Hola. noches. Sí, acá Sara. Sara Lastra, tengo una duda. En Ujú. realidad es como un caso.
El año pasado estaba trabajando en una escuela y tuvimos un caso donde el niño relató, en este caso a la psicóloga, que había sido tocado por un hombre en la plaza a la vuelta de su casa. Y el niño salía como a la plaza, lo dejaban salir un ratito a la plaza a la vuelta, y ahí él relató que pasó un hombre que no sabe quién es, pero que lo reconoce, que le tocó en este caso el pene, y que el hombre se fue de la plaza. Y el niño relató eso en la escuela con la psicóloga. En ese caso, porque claro, como tú bien señalas que hay protocolos internos de escuelas, si de repente es como un poco contradictorio con lo que dice la ley, o más que nada se comienzan a indagar y a abrir procesos internos que siento yo que igual revictimizan a los niños. ¿Qué recomendarías tú en ese caso? Porque claro, es un relato de un niño, pero que tampoco tenemos el nombre del tercero como para hacer la denuncia como tal de la persona, sino que más bien el niño relata que es un hombre que pasó por la plaza y que le tocó. Sí, mira, qué buen caso también, ha salido bien variado. Qué bueno que lo refieres porque acá, bueno, sí o sí lo que hay que hacer primero es la denuncia en el Tribunal de Familia, o sea, aperturar una medida de protección. Si bien también hay que hacer la denuncia en fiscalía en este caso, como les decía yo, hay algunos datos mínimos que les piden a las personas para poder notificarlo. Oye, está siendo acusado de esto, oye, te mencionaron como víctima en esto otro. La denuncia las puedes hacer en ambos entes, porque acá lo que importa, como no sabemos quién es el adulto como el victimario, lo que importa acá es que ese niño reciba como el apoyo y la intervención necesaria para poder reparar el daño que le pudo haber provocado como esta transgresión en la esfera de su sexualidad. ¿Se entiende? Porque al final tú igual vas a hacer, por ejemplo, la denuncia en fiscalía, pero va a quedar sin efecto, pero igual va a quedar un antecedente de que imagínate tú después, porque por eso también es importante siempre hacerla en fiscalía, porque imagínate después tú, llega otro niño de otro colegio en la misma situación, relatando también que hay alguien en la misma plaza que está teniendo estas conductas con los niños, y después se puede desplegar tremenda situación que también ha pasado. Se realiza en fiscalía. En fiscalía y y en tribunales. Y en tribunal, sí, en familia. Sí, porque, bueno, ahí igual entramos en un debate técnico más que nada como de la situación. Y claro, yo igual esa semana no estuve en la escuela, estaba con licencia, entonces yo volví y ellos como que habían hecho un protocolo interno de derivar, de citar a la mamá, contarle y que la mamá fuera a la OPD. Ya. Sin que la profesional que recibiera el relato, ella haya ido a la OPD, sino que ella entrevistó a la apoderada, pero ella como profesional no fue en este caso a hacer la denuncia. Hay algo súper importante, qué bueno también que lo dijiste, porque pasa mucho en estos casos que por protocolos internos del colegio uno le da, por ejemplo, la posibilidad sí o sí primero hay que avisarle a quien sea el apoderado del niño. Entonces yo cito, por ejemplo, a la mamá, le digo lo que está pasando y yo le digo a ella que ella tiene también 24 horas para hacer la denuncia. Sí, Entonces, claro, por ejemplo, yo estoy en mis funciones, perdón, estoy en mis funciones y todavía no logro, por ejemplo, salir. ¿Ya? Espéreme un poquito. Entonces, por ejemplo, estoy en mis funciones y no sé, hay justo una actividad, no me la puedo perder, no sé qué, le decimos a la mamá, ¿sabe que tiene que ir al tiro a la PDI o a Carabineros? Y devuélvame o mándeme una foto del número de parte cuando le toman la denuncia. Si la señora la hizo, tú ya puedes quedarte como que la acción está hecha. Sí, el tema es que aquí, por ejemplo, se citó a la apoderada, se le informó que tenía plazo de 24 horas, la apoderada en este caso salió del trabajo tarde y fue como a las 6 de la tarde a la OPD estaba cerrada. Claro, pero es que la OPD no compete en este caso. Ahí en ese caso la apoderada tiene que hacer la denuncia en fiscalía. Ella puede, a esa hora, porque fiscalía también está cerrada, puede ir a Carabineros o a la PDI. Sí, yo siempre en verdad recomiendo la PDI. Fue a la OPD, de la OPD la derivaron, le dijeron que no podían tomar la denuncia porque estaban fuera de plazo.
la derivaron a los carabineros y los carabineros le dijeron, ¿sabe qué? No podemos tomar la denuncia porque no tiene el nombre de la persona que quieren denunciar. Ya, Entonces eso igual está ahí mal. estaba como el vacío legal porque en este caso no estaba el nombre del agresor, pero sí estaba el delito como tal, porque el niño Claro, había hecho un relato. Entonces, ¿qué claro. pasa ahí con bueno, yo lo dejo más que nada como para una incógnita en general de todos nosotros como profesionales del área, de que qué pasa ahí con los entes de carabineros, que ellos tampoco dicen nada, pero es que no tenemos el nombre del hombre que tocó al niño, entonces no podemos tomar la denuncia. ¿Qué pasa en esos casos? Ya. Como que... Ahí pasa que también sí o sí vas a tener que hablar con el carabinero que está de turno, el que está de jefe, porque ellos, el único, acá también, por eso les decía, hay que tener súper en claro cuál es la función de cada uno y hasta dónde llega cada uno. Carabineros tampoco investiga, Carabineros está llamado a escribir en el computador lo que tú le estás relatando. Esa es la Claro. función de ellos. Entonces yo sé que muchas veces también nos topamos con estos carabineros que no están educados respecto del tema y finalmente uno también se educa respecto de lo que ellos mismos saben o no saben. Entonces, por eso, frente a estas situaciones, cuando no te quieren tomar una denuncia y ellos tienen el deber de tomarte la denuncia, tú puedes recurrir inmediatamente como a su jefatura, explicarle y ellos tienen que tomártela aunque no tengan. Pero el tema es que ahí, por ejemplo, está también el entrampe de que, por ejemplo, en ese caso, tú hubiese salido mucho más fácil acudir al tribunal de familia en la mañana. ¿Cachai? Porque si acudes en la mañana, en realidad tú hubieses ahorrado todo este mal rato, probablemente las horas que estuviste esperando que te atendieran para tomar la denuncia que no te quisieron tomar, pero no tomar la denuncia también es sanción para ellos. Porque ellos solamente tienen que escribir lo que tú les dijiste. Investigar o no, o que la causa quede sin efecto, es materia del Ministerio Público. Claro, entonces ahí igual se hizo como una revictimización de la madre, porque ella fue a la OPD le dijeron que no, ella contó el relato ahí, después volvió a contar el relato en Carabineros, no le tomaron la causa y al final se tuvo que hacer como algo interno como corporación. Claro, y derivaron al niño en este caso de forma intrarred a un programa de reparación. Un PRM. Pero, claro, pero quedó ahí... Igual siento que quedó así como en el aire el proceso de investigación, porque como tú bien dices, puede que quizá en otra escuela que esté cerca del sector también tengan relatos de niños de un hombre que va a la plaza, que los toca y que después él se va, pero no lo conocen. Entonces, ¿cómo se abre ese proceso también? Bueno, ese proceso ya es un poco más complejo. Acá sí o sí yo creo que para la próxima decirle a la adulta responsable que vaya en la mañana a tribunal, o si no van ustedes y la acompañan a ella también en el proceso. Pero respecto de lo otro, acá también es importante todo lo que yo les hablaba de la red, que vamos a ahondar en el curso, porque al final hay redes de infancia, de niñez, adolescencia, mensuales en todas las comunas, que las OPD las dirigen, ellos son los que están llamados a realizar como este llamado a reunión mensual, donde justamente se tratan estos temas, se fijan como ciertos correos donde, oye, me pasó este caso en el colegio, si alguien más tiene algún caso así, por favor, contácteme, pero eso ya son estrategias internas comunales. Ah, claro, sí. Ya, eso era. Muchas gracias A ti. por el seminario también y por la palabra. Gracias. Catalina Soto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por el seminario. Y quería hacer una consulta porque estoy en último año de psicología y la otra semana comienzo mi práctica en un colegio. Entonces mi duda es, ¿qué pasa si este colegio, debido a que es un colegio rural muy pequeñito, no tiene una trabajadora social que pueda hacer ciertos trámites, como delante en el caso de que nos planteó de Antonia, que ella iba al tribunal de familia? Todo eso lo podemos también hacer nosotros, ¿cierto? Sí, lo mismo que mencionábamos, Catalina, que todos somos cogarantes de derechos. Si todos tienen cosas que hacer o por cualquier cosa no pueden ir en la inmediatez, pueden mandar a quien sea, a la profesional que esté en la biblioteca, a quien sea.
¿Qué Cualquier pasa si persona. el colegio no Ya. quiere involucrarse en este tipo de cosas? ¿Qué puedo Eso hacer yo? pasa mucho, mucho, mucho. Eso sí que pasa mucho y por eso es una de las grandes peleas del servicio, de todos los profesionales que trabajamos con vulneración, con los directores de los colegios. Y aquí es donde recurrimos a la ética. ¿Qué es lo que harías tú en un caso así? ¿Qué es lo correcto? Rebelarte contra el director, pero proteger a ese niño. Como quedarte también en el mismo silencio en que el director dice que van a manejar la situación. Me pasó, por Claro. ejemplo, una vez en un caso así, había un caso muy grave donde un docente estaba acusado por segunda vez de abuso sexual de diversos niños. Era segunda vez que se iba a sumario interno en la corporación de su comuna. Y las profesionales no daban más. Las profesionales en ese entonces fueron a la OPD, ¿ya? Y fueron a la OPD a exponer esta situación. Hay obviamente la OPD resguardando la identidad de estas profesionales que explicaron toda la situación, que el director no quería avisarle a nadie de este profesor. La OPD hizo el contacto con la Corporación de Educación y así también se va viendo como al final quiénes son los que están trabajando con niñez. Por eso también los requisitos hoy en día, al menos para trabajar en el servicio, están siendo sumamente más exigentes porque necesitamos saber cosas básicas de cómo ayudar a nuestros niños o niñas, como estamos realmente llamados a protegerlos y a velar por eso, como no solamente dejarlo en lo escrito, sino que actuar en función de eso. Entonces ahí Claro. yo te llamo como a poder realizar todas las acciones para que el caso sí o sí pase. Pero Perdón, no te escucho. yo le digo, yo me revelo, pero quería saber qué podemos hacer en esos casos. O sea, Mira, porque igual es un colegio rural bien sí, pequeño. Vivo en una comuna muy pequeña, porque Chiloé, las comunas todos se conocen. sí, Entonces, ¿qué pasa con eso? Es que, por ejemplo, dentro de este mismo establecimiento, yo me relacioné con una apoderada y me dijo que la psicóloga que estaba ahora, que la tienen tildada de loca, de exagerada y de todo, el niñito, el hijo de esta señora le fue a decir que la mamá le pegó un palmazo en el poto. Así se lo dijo. Digo, mi mamá me pegó un palmazo en el poto y la señora llamó la psicóloga llamó a la señora, le dijo que eso no podía ser, que si eso volvía a suceder, ella la iba a denunciar. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí todo se exageró, el imagino. director del colegio también la tildó como de loca, como de mala profesional, como de exagerada, porque al final ellos son todos de la misma Otra crianza, crianza. en que un palmazo en el poto no significa nada, nada. Es eso, es nada. Ahí sí le pagué despacito. Entonces, igual entro con miedo al establecimiento. Sí, mira, yo entiendo también y es como, no sé, es entre aventurero y para asustarse, como entrar al mundo laboral donde uno sabe que también como va con conocimientos más frescos, hay personas que se quedaron un poco como con el título y ya no estudiaron más. Entonces ahí es donde también empiezan a chocar y el llamado constante que hacemos, como imagínense, ADIPA tiene miles de millones de cursos a los cuales todos pueden acceder para poder involucrarnos más en infancia, involucrarnos más con adolescencia. Y finalmente, insisto, como acá hay que pensar bien y que cada uno, ¿dónde tiene el foco? Como realmente, ¿por qué estoy trabajando? ¿Por qué elegí psicología? ¿Por qué elegir a meterme a un colegio? ¿Qué es lo que quiero lograr ahí? ¿De verdad quiero ayudar? Pero sí, es complicado y también hay páginas donde uno puede hacer denuncias anónimas en el servicio de Mejor Niñez. Esas denuncias se remiten rápidamente a las OPD de cada comuna y llega la información anónima y la OPD tiene 20 días para contestar. Ya pueden tener una lista de espera de un año, pero cuando les llegan las OIRS, tienen 20 días para contestar. En 20 días tienen que haber entrevistado a toda la familia, haber ido a visitar el domicilio y haber también contactado a toda la red para saber qué es lo que estaba pasando. Entonces, cuando se nos dan estas situaciones que son un poco como más que no sé qué hacer, como de dónde me muevo, no quiero quedar sin trabajo, pero tampoco quiero faltar a mi ética, podría ser una buena opción el hacer las denuncias anónimas. Muchas gracias. ¿Cata? Montserrat, cierra. Hay una persona que está con la cámara prendida, que yo creo que podríamos darle la palabra, que es Karen Jorquera, después. Ya. Hola. Hola.
Hola, mi duda es en relación, suponiendo que hay un niño que relata el caso de ser maltratado físicamente, la medida de protección se realiza de inmediato. Y ¿Sí? la otra duda es cuando el tribunal deriva a los programas de reparación, ¿el programa solamente hace reparación hacia el niño o también con el agresor, que en este caso, por ejemplo, que la madre le haya pegado al niño? Ya. Sí, mira, obviamente la denuncia se hace al tiro, porque como el maltrato también es constitutivo de delito, entonces tienes 24 horas para hacer esa denuncia en fiscalía y aperturar la medida de protección en tribunal de familia. Eso por una parte. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. Que, por ejemplo, la mamá le pega al niñito un palmazo, ya, lo que sea, sí. ¿el programa de reparación hace reparación con ambos o solo con el niño? No, con el niño, pero a los adultos se les brindan herramientas. Pero ojo también, porque, por ejemplo, no sé, imagínate, primero el caso se deriva a un DAM, el DAM da cuenta de que en realidad hay un maltrato como recurrente, que en verdad hay un maltrato de larga data, que la mamá ya ha intentado estar en otros programas, al niño lo derivan a un PRM, el niño no puede ingresar con su victimario, a hacer un proceso reparatorio, ¿ya? Entonces ahí donde también el tribunal lo que hace es, dependiendo del programa, de esta oferta programática que vamos a revisar el viernes, dependiendo de la oferta programática es donde también se deriva la adulta, pero usualmente tienden a ser separados en los casos de maltrato. Es que conozco un caso donde no es de maltrato, sino que es de abuso. La hermana mayor le tocó las partes íntimas a su hermanito, el pene, y ella le pedía que le tocara la vagina. Y se hizo una denuncia y la madre nunca quiso como llevar a los niños a estos programas. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Ahí, si la causa, porque probablemente la causa sigue abierta, o sea, tribunal no te va a cerrar una causa porque los papás no adhirieron. Probablemente el programa, por ejemplo, el PRM ofició la no adherencia, pero tribunal, estoy segura que esa causa debe seguir abierta y tú puedes oficiar esta situación de que estás preocupado, entonces subes un escrito a la causa. Con tu clave Se puede. única puedes subir, sí. Con tu clave única Ya, solo necesitas el RIT de la causa y haces un escrito informando esta situación. Va a pasar como a consejería técnica y luego va a pasar como al juez a ver qué se resuelve. Probablemente sea una orden probablemente sea una orden de búsqueda y recogimiento como de los adultos, de los niños y los adultos para que los obliguen a todos a estar en la audiencia. El juez encuadra a la mamá, si no, y ahí se van a obviamente empezar a tocar medidas más estrictas. Ah, claro, es que la familia, la dinámica familiar es bien disfuncional. Pasa Muchas mucho. gracias por... Sí, pero suben muchas escrito, gracias. es lo más rápido. Ya, muchas gracias por resolver mi duda. Perfecto, vamos con Karen. Hola, buenas noches. Mira, Hola, Karen. tenemos, yo trabajo en un programa X en salud, entonces tenemos siempre reuniones constantes con los colegios durante el proceso educativo para ver cómo está como el entorno familiar de los niños, etcétera, tanto como si adhieren o no adhieren a clases, cómo van presentados, cómo la dinámica con sus compañeros, etcétera. Entonces a veces nos ha pasado que hemos tenido niños donde el colegio informa que tienen una muy bajita asistencia y por parte de nosotros como salud también tienen muy bajita asistencia a los controles de salud. Entonces como que llegamos a un cierto acuerdo que el colegio en ese caso debiese aperturar una medida de protección, sin embargo como que el tiempo pasa y no lo hacen. Desde ese punto de vista, debiésemos nosotros aperturar esta medida de protección y mencionar al colegio, dentro del informe, mencionar que también en el colegio tiene baja asistencia como para que oficien al colegio. Así tal cual lo señalas, porque además en ese caso se está vulnerando el derecho a la educación y vulnerando el derecho a la salud, que también son dos derechos que están en la Convención de los Derechos del Niño. Y sobre todo, además, qué bueno también que lo dices, qué buenos ejemplos hemos tenido, porque también pasa mucho que hay ciertos tribunales, por ejemplo, el Tribunal de San Bernardo, tiene un acuerdo comunal, que si un niño en todo el año falta más de 30 días, es una vulneración al derecho a la educación, entonces todos los colegios tienen que dar aviso inmediato para que el tribunal sepa qué es lo que está pasando en ese grupo familiar. Uno también sabe cuando están faltando ya distintas cosas porque algo está pasando, entonces tú puedes mencionar que se han hecho ciertas coordinaciones con el establecimiento, los cuales informan tanta cosa, y puedes ayudar al tribunal poniendo en el mismo como oficio que vas a subir
cuál es el correo electrónico del colegio para que el colegio también tenga que subir directamente a la causa un informe como de asistencia. Pero sí, así tal cual lo dices. Perfecto, o sea, no sería necesario esperar a que el colegio lo No, haga primero y todo. no, porque también te están vulnerando el derecho a la salud donde tú trabajas, entonces ya son derechos distintos. Ya, perfecto. Esa era mi duda, gracias. De nada. Ya, vamos con Natalia Rojas. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, noches a Natalia. todos. Buenas noches. Tengo la siguiente duda. Trabajando en un hospital, ¿verdad? Donde uno tiene medidas de protección o inicia medidas de protección, ¿cierto? En un programa X. Y el tribunal se está demorando porque no tenemos la posibilidad de nosotros ver toda la causa. Se demora más de 2, 3 semanas en responder y ya no tiene criterio médico el lactante o en este caso el niño al que se está interviniendo. ¿Qué correspondería si no hay una retención forzosa de tribunal o no hay un criterio médico para dar el alta? Nos pasa mucho en el lugar, en el hospital donde yo trabajo, que efectivamente dependemos mucho del criterio médico y de plantear estrategias para que se extienda el plazo. Hablando con los abogados de este hospital, nos decían, lo ideal es que te comuniques con los consejeros técnicos. Lo digo porque trabajo en un hospital X en el programa Chile Crece Contigo. Y me pasa todas las semanas. Aquí hay casos de drogas, pero vermú, matiné y noche, donde los lactantes están positivos a cocaína, ¿cierto? Y estamos muy aproblemados, estamos de hecho solicitando una reunión con los consejeros técnicos, efectivamente para saber cuál es la línea a seguir, porque si somos cogarantes de derechos, si la ley dice que no hay criterio del médico para que el bebé esté todavía hospitalizado, ¿cierto? Porque si no estaríamos en el hospital casi secuestrando. Eso fue lo que nos dijo un papá el otro día. Entonces, yo de verdad que tengo serias dudas con eso, espero poder igual participar en el curso para ver en más detalle, pero tengo esa duda que es inminente, a ver si es que me puedes dar una respuesta para saber qué hacer. Sí, Natalia, ¿y han hablado con los curadores de esos niños? Mira, logré resolver y en primera instancia oficiando lo que está haciendo tribunal, estoy hablando de tribunales de la quinta región, por ejemplo, ellos llegan y envían la hora de la audiencia preparatoria, pero no se pronuncian respecto de la sugerencia que nosotros hacemos cuando iniciamos la medida de protección. Entonces, ¿qué ocurre? Que pasan nuevamente 1 o 2 semanas más, que ya hemos esperado 2 semanas más y este bebé, este lactante, está con criterio de alta. Y nosotros planeamos estrategias una y otra vez para tratar de, coloquialmente hablando, estirar el chicle para seguirlos teniendo protegidos en el hospital. Pero legalmente, si bien un papá a mí me dice, mi hijo, el doctor me dijo que se puede ir de alta, pero está esperando la resolución, y yo fui a consultar a Carabinero y Carabinero me dice que usted está secuestrando a mi hijo. Entonces, entramos en esa disyuntiva y no sabemos qué hacer. ¿Qué he hecho yo en estos casos? He oficiado raudamente al tribunal, por aquí por allá, conseguimos los números de los consejeros técnicos para que en un plazo así inmediato traten de resolver. Pero si tú te fijas en el flujo que hay en los hospitales, porque yo trabajo en un hospital, son muchas las causas por droga, por consumo problemático de droga. Entonces, ¿cómo resolver o qué hacer en estos casos? En realidad se puede, si nosotros hablamos con el médico y es a criterio médico, ver qué estrategia ya poder plantear ante esta situación, porque nos tiene súper complicado. Sí, Natalia, mira, eso también es uno de los grandes nudos, lo sé, y sí, importante. Pero mira, ahora el servicio tiene referentes de salud. No sé si tú tienes, ¿de qué región eres? Ajá, de la quinta. Ya, hay referentes de De salud. la quinta región. Hay referentes de salud por regiones y por sectores. Esos referentes de salud son los que están encargadísimos de hacer el link. Ya son personas específicas que son del servicio, que tienen que hacerte el link en todos esos casos que tú dices. Ellos, si hay algo grave como no sé qué, ellos tienen que hacer el link que el tribunal y entre el hospital. Entonces ve quién es tu referente de salud y a ella bombardéala de preguntas o a él y que sí o sí te ayuden, porque para eso están. Perfecto, porque en el fondo nos estábamos saltando ese paso y no tengo conexión por el hecho de haber trabajado también en residencia anteriormente, casi 1 año, entonces tengo muchos datos de las consejeras y uno trata de resolver así y lo he logrado, pero es un vacío en el fondo que existe, porque legalmente los abogados te dicen, no pueden retener al lactante o al niño o niña en el hospital, y eso para nosotros es frustrante, porque somos cogarantes de derecho, pero esa era mi duda.
solicita también una reunión. Yo también me reuní con las que abarca mi territorio del DAM que dirijo. Entonces, sí, ellos, al menos me ha tocado puras mujeres a mí, ellas son un tremendo aporte. Entonces, por eso ahí yo creo que también viene como justamente a llenar este vacío, o cuando nosotros, no sé, los que trabajamos en la red mandábamos un correo como a salud, necesitamos respuesta pronta y no nos llegaba nunca, ella también nos gestiona eso. Entonces aprovecha y La gestiona quién es. referente. La referente de salud. Ok, ¿Ya? Del ok. servicio. Ella ve todos los Te casos que lo estén agradezco. judicializados en colegio, todos. Ve Chile crece, Perfecto. básicamente. Sí, esto es a través del hospital, somos una dupla, bueno, somos 2 duplas psicosocial y tenemos muchos casos en neonatología, maternidad, Claro. pediatría, oncología, Sí. o sea, es muy larga la intervención ahí con muchos Sí. pacientes. Sí. Bueno, mucho ánimo y Te gracias agradezco por y de verdad que también me participar. encantó el seminario. Ok, Gracias. gracias. Perfecto. Bueno, invitamos al resto de personas que quedaron ahí con sus manitos levantadas a inscribirse en el curso a realizar este próximo viernes y sábado para que puedan Es jueves y viernes. jueves y viernes, resolver sus dudas, ya que en honor al tiempo vamos a pasar al seminario y también para poder compartirles el respectivo código QR. Entonces, agradecemos la participación de cada uno de ustedes en este seminario, como también agradecer a Stephanie Vicencio por la excelente charla que nos ha dictado el día de hoy. A continuación, dejaré el link para que puedan optar al certificado de participación de este seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida del día de hoy. Mucho ojo con lo que les comento porque es posible que al ser más de casi 1000 personas que estamos reunidos hoy en este seminario, es posible que el link colapse y muchos no puedan descargarlo en el momento, ¿ya? Es por eso que les sugiero que guarden este link para que puedan descargar este certificado en algunos minutos más o en algunas horas, ¿ya? El link, como ya les comenté, va a estar disponible 24 horas posterior a la sesión impartida el día de hoy, así que si es que no pueden descargarlo inmediatamente, guárdenlo y posiblemente en algunos minutos u horas más van a poder hacer, ¿ya? Entonces ahora voy a compartir pantalla para iniciar el sorteo para ver quién será el o la ganadora del cupo al curso que se sorteará. Entonces ahora voy a dejar abiertos sus micrófonos para que puedan participar conmigo y estén muy atentos, por favor, a mencionar si la persona ganadora está presente en esta reunión o si no está, perdón, puedan mencionar al agua. ¿Ya? Les voy a solicitar respeto, en este momento estamos realizando el sorteo, así que cualquier duda o consulta van a ser resueltas posteriormente una vez que termine el sorteo. ¿Ya? Entonces, les voy a solicitar si es que me pueden mencionar, si ven bien la página de sorteos para hacer todo mucho más transparente. Se ve bien. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Muchas gracias. Entonces vamos con el sorteo. Se ve bien. Por favor, chicos, atentos porque una vez que la persona se vaya al agua no hay derecho a objeción. Ángela Álvarez. Aquí estoy. ¿Ángela? Estoy. Sí. Estoy aquí. Perfecto. Hola, Ángela. Hola, muchísimas gracias. Te agradecemos que hayas participado en la sesión del día de hoy y te felicito por haber sido la ganadora de la beca al curso de medidas de protección en niños, niñas y adolescentes. ¿Cuándo, dónde y cómo realizarlas? Por lo que te comento que el día de mañana te contactará la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. También agradecemos a todos y a todas los participantes de esta charla y por supuesto a la expositora por haber compartido sus conocimientos con nosotros. ¿Ya? Voy a compartir nuevamente el link y además ¿Pueden reenviar el link de México?
El link QR, de México, por favor. a ver, chicos, ordenémonos un poco, por favor. El link de México no está disponible, ya que esta es un seminario para Chile con legislación local. Por lo tanto, quienes estén presentes en otros países, les solicito que puedan enviar un correo al mail sac@dipa.cl y ahí les comentarán más información, ¿ya? Voy a enviar nuevamente el link en el chat para que puedan descargarlo, y también voy a compartir un código QR para quienes no puedan ver el link. Ahí está el código QR, le pueden sacar fotos y transcurrido hasta 24 horas después de esta sesión van a poder descargar su certificado. Hola, consulta, mire, sabe que el link sale error de página. Chicos, les acabo de comentar que es posible que el link esté colapsado, ya que hay casi 1000 personas tratando de sacar el certificado. Entonces, guarden el link y en algunos minutos más o en algunas horas más intenten nuevamente, porque posiblemente esté colapsado. ¿Y el código QR? Con el código QR también pueden hacer descarga de este certificado. Que a mí ya me llegó. Sí, hay que intentarlo varias veces porque el link se demora y arroja error varias veces, pero intentándolo a posteriori. Me llegó el link. Gracias, buenas noches. Podría enviar. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente el seminario. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. A todos. Muchas gracias por eso. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a Gracias. todos. Voy a enviar nuevamente el link. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.